el trabajo, salud, educación. Todo eso se llama seguridad. Eso se llama seguridad. Seguridad para esa zona. Darle seguridad a una zona no significa enviar policías y soldados. No, hombre. Eso se llama seguridad pública. Ahora, perdona, de acuerdo, espérame, cuando de repente un sector de la sociedad salvadoreña se siente golpeado, afectado por una medida o por una decisión que tome el gobierno, lo que hace es tomarse las calles, ¿no? Sí. Ir, protestar muchas veces frente a Casa Presidencial, muchas veces cerrando calles, incluso muchas veces, qué sé yo, quemando llantas, etcétera, ¿no? Pero esta es otra expresión, esta es una expresión más de terror, es una expresión digamos, de meter miedo realmente, de asesinar de alguna manera, digamos, indiscriminadamente, incluso a aquellas personas que transitan por las calles, de ametrallar incluso, ese es otro tipo de situación. Claro. Es distinto, ¿no? Veamos las dos cosas. Una comunidad necesita agua. Se mueve en el terreno del orden. Es decir, va a la asamblea, habla con Anda, le manda cartas a Dios al cielo, va a la asamblea legislativa, habla con los que dirigen el purgatorio, pasa 1 año, 2 años, 100 años, 1000 años, 100.000 años, nadie le responde. Esto quiere decir que el orden no funciona. Entonces la comunidad acude al desorden. Desorden. Desorden es una palabra que quiere decir fuera del orden. Romper el orden, o fuera del orden. Fuera del orden. Entonces se toma una calle. Cuando se toma una calle, lo atienden. Ajá. Antes que se tomara la calle, nadie los tomaba en cuenta. Se toman la calle. Es decir, cuando hay desorden, funciona el orden. Es decir, que la manera para llegar a un orden es a través del desorden. Esa es la relación, orden y desorden. El más importante es el desorden. Esa es la fuente del orden. Bueno, pero el trabajo de las organizaciones de las que estamos hablando es otra cosa. Cuando las comunidades hacen eso, en realidad se mueven dentro del orden. Lo que la gente quiere es que el gobierno los escuche, hombre. Confían en el gobierno. A ver, pero las causas que motivan los dos escenarios es el mismo. Ah, es el mismo. Porque es el mismo. Según me entendía usted, Dagoberto, me está diciendo de repente que esta actitud de las pandillas o de las maras o de las pandillas está motivada también porque no tienen una seguridad en sus municipios, en sus colonias, en sus barrios, etc. En nada. En realidad, en el Solo país... que reaccionan distinto. En el país no hay seguridad, pero hay una parte... El movimiento popular, el movimiento social, insiste en el orden. Pero estas organizaciones no, ya no. No confían ya en nada ni en nadie. Ahora, ¿y tienen razón? Sí, tienen razones, hombre. ¿Y quién confía en las cosas en este país? En lo que diga el gobierno, ¿quién confía? Ahora, estos son jóvenes además. Jóvenes, muchachos y muchachas de 15 años, 16 años, 17 años, es decir, lo mejor de la sociedad pierde rápidamente la fe, la esperanza y la confianza. Y entonces dice, nos salimos de todo esto. Y se organizan aparte, rechazando. De otra manera. De otra manera, rechazando todo esto. Hay un rechazo. Hay un rechazo. Ahora, esta organización aparte significa afuera, no, porque nadie puede estar afuera. ¿Y cómo? Siempre están adentro. Y se entabla un diálogo con la sociedad diferente, basada en el miedo, en el terror, en el crimen y en la agresión. Siempre en diálogo con la sociedad. ¿Tú crees que esto se resuelve entonces identificando a esos líderes, conversando con ellos y haciendo eco de sus demandas? A la base de estas masacres, a la base de estos asesinatos indiscriminados, ¿hay demandas sociales realmente? Hay demandas sociales, hay demandas políticas,
hay demandas económicas. Porque tú les llamas organizaciones, pero otros les dicen delincuentes, simple, sencillamente. O sea que, están acostumbrados a robar, a delinquir, Claro. a cometer asesinatos, a traficar con droga, etcétera, etcétera. Las organizaciones más exitosas son las de los delincuentes. Las más exitosas, eficientes. Y el diálogo y la negociación es uno de los caminos. La represión es otra. Pero no solo la represión, es que la represión nunca resuelve nada de por sí, hombre. Siempre la represión es un medio. Es un medio. Si no se hace esto, se trata del juego como el de la gallina ciega, en donde a uno le ponían una banda aquí y vos con una aguja tenías que acertar en un determinado lugar. Hoy se está jugando a la gallina ciega. Por eso es que nada resulta. Y se pone en el debate el tema de... Explícame esto, amplíame un poco más. ¿Cómo es que se está jugando a la gallina ciega? ¿En qué sentido? ¿Quiénes están jugando? ¿O por qué? Es que el diálogo frente a este problema supone más dureza o menos dureza. Leyes duras o leyes blandas. Acaban de aumentarle la pena a los menores de edad. A los menores de edad. Sin inteligencia. Perdónenme. Mil perdones. Pero eso no tiene inteligencia. Eso parte de que la clave es la dureza. No, hombre. Eso no. Incluso votaron por esta reforma gente que teóricamente y en principio estaba en contra. ¿El FMLN? Por ejemplo, la gente del FMLN. Y ahí te das cuenta que hay problemas teóricos en la cabeza. Hay problemas teóricos. Porque la teoría siempre es la explicación de un hecho. De un hecho fáctico. Esa es una teoría. Entonces, se ha de entender que no se trata de la dureza o de la blandura, sino de la inteligencia con que se aborden los problemas de la realidad. Los muchachos y las muchachas, antes de actuar, leen el Código Penal. ¿Tienen acaso foro los muchachos para discutir el Código Penal o el Código Procesal Penal? Y consultan a los abogados. No, hombre, ¿y en qué sociedad ocurre eso? Es como cuando nosotros nos alzamos en armas. ¿Ah? Leímos primero la Constitución, la rebelión, la sedición, cuántos años nos van a caer, nos pueden fusilar. No, mejor no, porque está muy complicado jurídicamente. No, hombre. Disuade una reforma penal. No, hombre. Aquí se trata de un mayor conocimiento de la realidad. ¿A qué le llamo yo la gallina ciega? Porque en este juego uno encuentra un punto con los ojos vendados. Y las autoridades en este tema están con los ojos vendados. Piensan que el tema es policial, que el tema es de mayor o menor dureza y que el tema últimamente de la Fuerza Armada. Y en este punto el señor presidente incluso está desbordando la mayor conquista jurídica de la negociación, que es la que está contenida en el artículo 211 de la Constitución. La Fuerza Armada perdió su calidad de clase gobernante y quedó con dos funciones: la defensa de la soberanía y de la integridad del territorio. La Fuerza Armada pugna por entrar al terreno del orden público. Eso es delicado, señor presidente, muy delicado. No conviene retroceder en eso. No conviene. Ahora, Dagoberto, tú decías que hay, si quieres llamarle así, no, luces. Dices, el director de la policía parece estar afinando cómo es la situación. Aquí tiene que haber una negociación política, pero para que haya una negociación política, obviamente tiene que haber dos partes, ¿no? Por lo menos dos partes, para que haya una negociación. No es fácil identificar esa otra parte que tú dices, esa parte que está inmersa dentro de las pandillas y que son líderes al interior de las pandillas. Claro. En ese sentido es bastante complicado entablar una negociación, claro, partiendo de la hipótesis que tú estás planteando esta mañana, de que lo que hay que hacer es negociar con los líderes que están al interior de las pandillas. Miren,
aquí hay un trauma.